En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 8 del 1 al 9, Pablo enseña a los corintios el comportamiento tan agradable que observó en las iglesias de Macedonia. ¿Por qué? En la iglesia de Macedonia pues había mucha pobreza, había muchas dificultades y es el llamado a nosotros, ¿no? Que en medio de las dificultades tener la confianza en el Señor. Estaban a veces en una pobreza extrema, pero a pesar de eso lograron ayudar a la iglesia. Y ese es el llamado que hace Pablo como ejemplo a esas personas que de pronto no tienen empleo, a esas personas que se quejan de todo, pero a pesar de esas situaciones no están ayudando en nada. Mientras que hay personas que pueden estar en pobreza, pueden estar en muchas dificultades económicas, pero le dan la honra a Dios absolutamente en todo. Dan gracias a pesar de las dificultades. Y es un llamado que hace Pablo también de ayudar a la iglesia, donde Pablo dice que el Señor es generoso al que ayuda. Entonces, ¿cómo podemos colocar eso en la práctica diaria? De pronto hay personas que no tienen empleo, ¿sí? Pero existen empleos que pueden ayudar a sostener. Un ejemplo para ser más claro, las amas de casa. Ellas tienen un empleo bastante fuerte, pero el resto de la familia no lo reconoce. Toda persona, toda ama de casa debería recibir su ayuda económica de parte de los hijos si están trabajando, de parte del esposo si el esposo trabaja, pero las amas de casa deben tener un reconocimiento económico por esa labor tan ardua que hacen en su propia casa. Y así es ese llamado a las personas que pueden ayudar económicamente a la iglesia. Por eso se dice que sean sinceras las personas de corazón. Ahí se habla de la participación en la colecta en favor de los santos. Todos nosotros somos santos. Pero esas personas, esos sacerdotes, esas personas que trabajan para la iglesia, que han entregado su vida entera, los instrumentos de Dios, necesitan mucha ayuda, mucha ayuda. Entonces es ese llamado para las personas que de pronto, me disculpan la expresión, pero son tacañas y no les gusta ayudar económicamente en nada, porque la primera lectura está hablando de la ayuda económica, ¿sí? Y mucha gente cuando es tacaña se va hacia otra ayuda, ¿no? Que es que tenemos que ayudar espiritualmente, es que tenemos que ayudar con la palabra del Señor. No, esta lectura está hablando de la ayuda económica, que mucha gente no la hace por su tacañez en su corazón, sin saber que el Señor recompensa a las personas que de corazón ayudan. Es dejarse tocar por el corazón, es el depósito de fe, es dejarse tocar por el Espíritu Santo, es ayudar con fe. Por eso Pablo dice que qué sobresale en nosotros, qué es lo más importante que sobresale en nosotros. Y debe sobresalir en fe, en palabra, en conocimiento, en empeño, en amor por los demás. Pero a pesar de todas esas bonitas cualidades, debe sobresalir la caridad, es decir, la ayuda a la iglesia. Entonces ahí es donde tenemos que empezarlo a reflexionar y que sea de manera sincera. Por eso el Salmo 145 lo respalda. Alaba alma mía al Señor. Y el Señor mantiene su fidelidad. Si nosotros somos fieles al Señor en palabra y en obra, el Señor va a ser también fiel a nosotros en nuestras dificultades, en todo lo que podamos tener. Y finalmente en el Evangelio, según San Mateo capítulo 5, del versículo 43 al 48, el Señor nos invita a hacer cosas extraordinarias y el ejemplo más grande que nos da es orar por nuestros enemigos. Lógicamente, eso es algo muy difícil,
Pero lo que el Señor está indicando en ese momento es que nosotros debemos estar tranquilos frente al peligro. Por eso hacemos siempre esa oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Entonces lo que nos invita es a no tener rencor en nuestro corazón, pero no podemos perder la dignidad. Es decir, si alguien nos molesta, si alguien nos lastima, es mejor alejarnos de esa persona. Pero alejarnos, como siempre lo he dicho, sin odio, sin odio. Entonces, estar tranquilos y siempre pedirle al Señor que no quede en nuestro corazón la venganza, el odio, los malos deseos, no. Es pedirle al Espíritu Santo que nos haga olvidar totalmente a esa persona, que si en algún momento miramos a esa persona y nos acordemos que nos hizo daño, pues tratar ya de olvidar eso, de no sentirnos mal, de olvidarnos totalmente. Pero también hay algo muy importante: orar por nuestros enemigos. Y cuando decimos orar por nuestros enemigos, no solamente las personas que nos hayan hecho daño, es no estar orando por ellas, para que me entiendan bien, es simplemente olvidarlas y ya. Pero no es que nos esté diciendo, no, es que hay que orar todos los días por los malos, hay que orar todos los días por las personas que nos han hecho daño. No, oremos para que desaparezcan de nuestros corazones, y si es posible, pues desaparezcan de nuestra vida. Pero también debemos orar por los enemigos de la iglesia. Debemos pedirle al Señor que toque los corazones de esas personas que hablan tan mal de la madre iglesia católica. Es eso lo que tenemos que hacer cosas extraordinarias y siempre buscar ser tan perfectos como el Señor. No lo lograremos, pero sí debemos es fomentar nuestras virtudes, esas virtudes que nos da el Espíritu Santo.